Hola chicos del séptimo A y séptimo B, bienvenidos a la clase 16 correspondiente a la semana del 21 de septiembre del 2020. El día de hoy vamos a trabajar el objetivo de identificar situaciones donde actúa la fuerza de roce o fricción, reconocer los tipos de roce y los factores que influyen en esta fuerza. Recordemos un poco qué fue lo que aprendimos la clase pasada. La clase pasada nosotros hablamos sobre fuerza de gravedad y dijimos que la gravedad es una fuerza de atracción, ¿cierto? Que ejercen los cuerpos que tienen una gran masa, como son el Sol, los planetas y los satélites naturales, como por ejemplo la Luna. La fuerza de gravedad actúa sobre la masa de los cuerpos y que la magnitud de esta fuerza de gravedad nosotros lo tenemos que llamar peso. Y que el peso y la masa, ¿cierto? No son lo mismo en física, eso es algo muy importante, y específicamente el peso va a variar según la masa del cuerpo y la aceleración de gravedad del planeta donde nosotros nos encontremos. La fuerza normal también fue otro de los temas que nosotros hablamos, ¿cierto? Y vimos que la fuerza normal es una fuerza que ejerce la superficie cuando está en contacto con un objeto que está sobre ella, ¿cierto? Es una fuerza de reacción al peso del objeto, ¿sí? Es decir, esa fuerza con que es atraída la masa del objeto hacia el centro de nuestro planeta, bueno, una superficie como una mesa, una silla o el suelo está ejerciendo una fuerza en contraposición a ese peso. Y esa fuerza que se ejerce en contraposición se llama fuerza normal. La fuerza de gravedad, la fuerza peso y la fuerza normal se representan usando vectores, como todas las fuerzas. Y los vectores ya recordemos que son, nosotros comúnmente lo podríamos decir como en un lenguaje común, flechas. La fuerza normal, importante recordar que dijimos que es perpendicular a la superficie, es decir, forma un ángulo de 90 grados. El vector que representa la fuerza normal con la superficie que sería en este caso la que ejerce la fuerza. Y es importante recordar, porque lo vimos en las primeras partes de esta guía de trabajo de aprendizaje de la clase 16, que todos los cuerpos caen hacia la Tierra hacia con la misma velocidad, sin importar su masa. ¿Ya? Eso es algo muy importante. Por ejemplo, si nosotros recordamos lo que vimos en el video que está antes de esta clase, dentro de la misma guía de trabajo, donde vimos los experimentos, ¿cierto? Donde se lanzan varios objetos. Al lanzar una hoja de papel hecha pelotita y al lanzar una hoja de papel extendida en forma horizontal, como lo vemos en la imagen, sabemos que el aire influye en la caída del papel cuando es lanzado de manera horizontal. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en la pantalla? Estamos viendo el efecto, ¿cierto? Que es que el aire que está abajo de la hoja de papel, ya sea de la pelota de papel o de la hoja de papel estirada, ¿cierto? En forma horizontal, se produce un colchón de aire que está debajo, porque ya sabemos que entre el suelo y la hoja, o entre el suelo y la pelota de papel, no es que haya un vacío. Al contrario, está lleno de materia y esa materia se llama aire. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero está ahí. Ahora, cuando nosotros lanzamos este papel en forma horizontal, estamos viendo que pareciera ser como que el papel cae más lento que la pelota de papel, pero no es así. Ya vimos y me imagino que les quedó muy claro con los primeros videos de la primera parte de esta guía que en realidad lo que ocurre es que el aire produce un efecto que retrasa la caída del papel, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, la diferencia entre una hoja de papel estirada y una hoja de papel hecha pelotita es que la hoja de papel que está estirada influye esa forma en la caída. ¿Por qué? Porque al estar de esa manera, al estar estirada y al caer en forma horizontal con el suelo, el aire la va a hacer flotar, digamos, la va a empujar hacia arriba o va a retrasar su caída, a diferencia del papel hecho pelotita. Por lo tanto, aquí quiero recalcar
que todos los cuerpos caen a la misma velocidad. No importa si es un cuerpo de una pluma y una pelota una pelota de bolos o de bowling, ambos van a caer a la misma velocidad. Lo que va a hacer la diferencia es la forma del objeto. ¿Sí? Si el objeto tiene es liviano y tiene una forma, como ya lo dijimos, como una hoja de papel alargado, se va a demorar en caer, pero no porque caiga más lento, no porque la fuerza que actúe sobre el objeto sea menor, porque finalmente es el mismo planeta que está ejerciendo la fuerza de atracción hacia su centro. Hablemos del roce y de la fricción. ¿Y por qué vamos a hablar del roce y de la fricción? Porque tiene mucho que ver con el tema de la gravedad y la caída de los objetos. Fíjense ustedes que la fricción es una fuerza que también se le conoce como roce o fricción, tiene esos dos nombres, que es una fuerza en oposición al movimiento de los cuerpos y se da en todos los medios conocidos, ya sean en sólidos, como lo vemos en el ejemplo de la bicicleta, donde hay un sólido que es el suelo, que está en contacto con las ruedas de la bicicleta, por ejemplo, que es otro sólido, y al estar en contacto entre ellas, ¿cierto? Esta fuerza frena el movimiento de las ruedas de la bicicleta, ¿ok? Por otra parte, también el roce fricción se da entre los líquidos. Por ejemplo, vemos el nadador que está ahí en el agua, su cuerpo está en contacto con el agua al rozar el cuerpo de ese nadador produce fricción y eso genera una oposición al movimiento, es decir, frena el movimiento, dificulta el movimiento. Y es por eso que cuando nosotros nadamos tenemos que luchar, por decirlo así, con el roce que genera el agua, ¿sí? Ese roce es un roce de fluidos, porque recordemos que los líquidos y los gases son fluidos porque fluyen fácilmente, ¿verdad? Los sólidos no fluyen, se quedan allí donde uno los deje. En cambio, un líquido, si no está en un contenedor, yo lo puedo colocar en el suelo y se va a desparramar, va a fluir. Y lo mismo los gases. Si yo abro un contenedor con un gas, el gas se va a comenzar a dispersar en el ambiente y eso es porque son fluidos ambos, los líquidos y los gases. Y finalmente tenemos el ejemplo del paracaídas, que se parece un poco al ejemplo de la hoja de papel. Si yo lanzo a una persona desde un avión sin paracaídas, la persona va a caer, ¿verdad?, a una gran velocidad, pero esa persona cuando abra su paracaídas inmediatamente va a comenzar a frenar su caída porque el viento, el aire, va a hacer un efecto, ¿cierto?, de frenar porque se va a oponer a la caída. Y ahí entonces en las imágenes estamos viendo la dirección en la que está representada la fuerza de roce o fricción con el vector de color rojo, que va siempre en oposición al movimiento. El nadador va nadando en dirección hacia la derecha, pues el roce entonces irá hacia la izquierda. En el caso del paracaídas o el paracaidista, la persona es atraída hacia la Tierra, ¿cierto? Por la fuerza de gravedad, por su peso, es atraído hacia el suelo de nuestro planeta. Y el roce entonces es una fuerza que va en dirección opuesta. Y en el caso del niño que está haciendo BMX o el ciclista, como lo quieran decir, es una persona que está avanzando hacia la izquierda y entonces el roce va en dirección opuesta, lo que le permite frenar, por ejemplo, y poder realizar esas piruetas. Es importante también decir que la fuerza de roce es la responsable de que los cuerpos entonces disminuyan su velocidad cuando están en movimiento. E incluso pueden llegar a frenarlos o a detenerlos completamente, como es el caso de la imagen que estamos viendo en la pantalla. La fuerza de roce es una fuerza que implica contacto, es decir, que los objetos se toquen. Y esta fuerza puede ser dinámica, o sea, puede ser un roce dinámico, quiere decir un roce de objetos que se encuentran en movimiento, o puede ser un roce estático, de objetos que están sin moverse. Entonces, cuando la persona está preparándose para el lanzamiento de esta pelota,
vemos que la pelota está detenida y hay algo que la saca de esa detención, de esa inercia. Para sacarla de inercia, entonces la persona aplica una fuerza con el bastón que golpea a la pelota y que la impulsa y la hace comenzar a moverse. Si ustedes se fijan, cuando esta pelota avanza por el césped, llega un momento en que se detiene. ¿Y por qué se detiene? Porque entre la pelota y el césped se produce roce, que es una fuerza que puede disminuir la velocidad, incluso llegar a detener un objeto. Y es por esta razón que cuando nosotros lanzamos un objeto hacia cualquier parte, digamos, el objeto en algún momento se va a detener y no va a continuar su viaje, digamos, eternamente, porque el roce, ya sea del aire, el roce con el suelo o el roce con el agua, va a generar que el objeto se vaya deteniendo poco a poco. Entonces hablemos de los tipos de roce. Ya dijimos que existen dos, el roce dinámico y el roce estático. El roce dinámico se refiere al roce que se produce entre los objetos que se encuentran en movimiento. Y aquí tenemos tres tipos de roce dinámico. Uno, el roce por deslizamiento, como vemos en la imagen. Cuando dos superficies sólidas se deslizan o se resbalan una sobre la otra. Por ejemplo, cuando yo arrastro un mueble o una caja por el suelo de mi casa o por el suelo de mi habitación, cuando quiero cambiar los muebles de un lado a otro, ¿qué es lo que hago? Generalmente empujo los muebles, los deslizo. ¿Sí? Eso se produce un roce por deslizamiento. Otro ejemplo, cuando vamos al supermercado, ¿cierto? Y en estos carritos se deslizan, en realidad ruedan, ¿cierto? Se habla de un roce por rodamiento, cuando los objetos, ¿cierto? Sólidos, uno de ellos tiene ruedas y se desplaza rodando sobre el otro sin resbalar, sino que va rodando. Y ahí tenemos el ejemplo del carro, tenemos el ejemplo de la bicicleta, tenemos el ejemplo del auto, cualquier objeto que tenga ruedas y que vaya por una superficie sólida. Y finalmente tenemos el ejemplo del roce por fluidos. Ya dijimos que el fluido son los gases y son los líquidos. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que se está lanzando un piquero a una piscina. Entonces, el roce en fluidos es cuando un objeto sólido, en este caso sería el cuerpo de la persona, se mueve dentro de un fluido, puede ser un líquido o podría ser un gas, como el aire, por ejemplo. Tipo de roce estático. Recordemos que ya dijimos que existen dos tipos de roce, estático y dinámico. En el dinámico es por el movimiento, son objetos que se están moviendo y que hay contacto entre ellos y uno de ellos se está moviendo. En el roce estático es lo contrario, son objetos que están detenidos, que no se están moviendo. Son dos superficies sólidas en contacto y no existe un deslizamiento o resbalamiento entre ellas. Por ejemplo, esta roca que está sobre este suelo, vamos a ver ahí, está haciendo contacto la roca con el suelo y es eso lo que genera entonces que los objetos no se muevan. De hecho, el roce es súper importante porque si no la roca estaría deslizándose eternamente y no es así. Este roce estático genera que el objeto esté frenado, que esté detenido, a menos que algo lo saque de esa detención. Este refrigerador, como cualquiera en su casa que pueda tener, ¿cierto? Se mantiene en su posición ya que hay un roce entre las patas del refrigerador y el suelo. Y finalmente tenemos el ejemplo, un ejemplo súper cotidiano y que nos involucra a todos. Nosotros nos podemos mantener de pie sobre una superficie como esta gracias a que hay roce entre nuestros zapatos y el suelo. Si no hubiese roce, estaríamos cayéndonos todo el rato y nos golpearíamos y no podríamos caminar, de hecho. Por lo tanto, cada vez que hay contacto entre una superficie y otra, hay roce. Y si los objetos no se están moviendo, es un roce estático. Si los objetos se mueven, es un roce dinámico. ¿Cuáles son los efectos que producen roce entonces? Desgaste. Desgastar las superficies. Ustedes aquí pueden ver dos neumáticos, uno que está nuevo y uno que ya está utilizado, usado. Y ustedes pueden ver que las líneas que tiene este neumático, que le permiten adherirse mejor al suelo, a la superficie, al asfalto por donde se mueve, ya está totalmente gastado. Por lo tanto, cuando hay roce entre el suelo y el neumático, se va produciendo un desgaste constante. Y eso hace que incluso las formas del neumático se pierdan.
Acá tenemos un ejemplo también referido a lo automovilístico, pastillas de freno, ¿sí? Fíjense, esta es una nueva y esta es una ya utilizada. Miren la diferencia entre una y otra. Esto es porque estas pastillas apretan, ¿cierto? Lo que sería los frenos en este caso y permite que el auto se detenga. Entonces, cada vez que utilizamos los frenos, estas pastillas hacen contacto con la superficie y eso hace que se vayan gastando, gastando, gastando. Los zapatos para jugar fútbol o baby fútbol tienen estas protuberancias, en este caso estos toperoles, y eso se utiliza para mejorar la adherencia al suelo, es decir, aumentar el roce entre el césped y el pie del jugador. Pero con el tiempo, como ustedes pueden ver aquí, y los que juegan fútbol lo saben, estos se van gastando. Y eso se produce por el efecto del roce o fricción que se da entre las superficies. Y aquí un ejemplo que yo creo que a todos nos ha pasado, una papa en el calcetín, un hoyito en el calcetín, se desgasta la ropa porque hay un roce constante entre mi dedo y el zapato, o entre mi pie, el calcetín y el zapato. Entonces, eso va produciendo un desgaste del material. Otro efecto del roce es el calor. Acá tenemos 3 ejemplos. Por ejemplo, esta persona que está tirando la cuerda, puede tirar la cuerda y no se le resbala de las manos porque hay un roce entre la cuerda y los guantes. Por eso que utiliza guantes. Además, utiliza guantes porque el roce que esto produce, yo creo que todos los que han tirado la cuerda lo saben, se calienta mucho las manos. Y eso es producto del roce, es un efecto del roce, que muchas veces es un efecto no deseado del roce. Pero a veces sí es un efecto deseado. Por ejemplo, en el caso de si queremos producir fuego a partir del rozamiento de la madera, de un trozo de madera con otro trozo de madera, como lo hemos visto quizá en algunos videos de supervivencia o qué sé yo. Aquí vamos a ver que el rozar rápidamente una superficie con la otra, ponerlas en contacto y girarlas y hacerlas rozar, va produciendo calor, ¿cierto? Y podemos generar brasas para producir fuego. En este caso, el efecto de calor es algo que se espera. Acá tenemos el efecto del roce, pero algo ya no tan agradable, como por ejemplo, ¿quién no le ha pasado cuando se pone zapatos, algún zapato nuevo o algún zapato que no es tan cómodo y que nos va produciendo estas heridas, estas lesiones que son por el roce entre el zapato y mi piel? Y eso hace que se produzca una quemadura, una pequeña, ¿cierto?, herida producto del rozamiento. Y eso duele bastante. Y otro de los efectos del roce es la detención, como ya lo dijimos anteriormente. Los objetos se detienen o se mantienen detenidos en estado de inercia, ¿cierto?, de detención, porque hay una fuerza como el roce que los mantiene allí. Si nada los saca de ese estado de detención, si no hay otra fuerza que actúe sobre ellos, como por ejemplo que alguien venga y con el pie le pegue una patada a la pelota, esa pelota va a permanecer ahí eh, por mucho tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está actuando sobre ella el roce entre la pelota y el césped, por ejemplo. La fuerza de roce, en algunos casos, como ya dijimos, es necesaria reducir esta fuerza porque produce algunos efectos no tan deseados. Pero en otros casos es súper importante que esté presente. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver 2 ejemplos referidos a la bicicleta. La bicicleta posee frenos, ¿sí? Algo como lo que ustedes pueden ver aquí. Cada vez que yo aprieto el freno, estas 2 piezas apretan, digamos, la rueda de la bicicleta, lo que hace que se detenga. Entonces, esto produce roce, produce fricción y eso genera que el objeto se detenga. Lo que dijimos, o sea, el roce o fricción, uno de sus efectos es la detención. Entonces, cada vez que estas piezas aprietan la rueda, hacen que la bicicleta disminuya su velocidad o incluso se detenga. Entonces, en este caso, aumentar el roce es algo positivo, es algo que esperamos. Lo estamos utilizando a nuestro favor. A veces necesitamos disminuir el roce porque como el roce produce detención, hace que nos retarde el movimiento, que se nos haga más difícil avanzar. A veces necesitamos reducirlo. Y en este caso, aquí vemos una persona, un ciclista ya de competición en un velódromo,
que va con un casco, si ustedes se fijan, bastante especial, diferente a los que utilizan generalmente las personas que andan por la calle, los ciclistas que andan por la calle. Este tiene una forma muy alargada hacia atrás y de hecho ellos cuando van avanzando van muy agachados, apegados al manubrio de la bicicleta. ¿Y eso por qué lo hacen? Para que disminuya el roce del aire con el cuerpo y la cabeza de la persona. Entonces, cada vez que el aire pasa por arriba de la persona, cuando va agachada, por supuesto, el aire se desliza por el casco y eso hace que ayude a disminuir el roce y le permita al ciclista adquirir una mayor velocidad. En muchos casos, entonces, el roce es muy necesario. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, no podríamos hacerlo si no estuviera presente el roce, porque cada vez que pisamos y damos un paso, con nuestro pie nos impulsamos, empujamos el suelo hacia atrás, ¿ok? Y gracias a que hay contacto entre nuestro pie o nuestro zapato y el suelo que pisamos, es que podemos avanzar. Si no existiera el roce, ya lo dijimos, no nos podríamos poner de pie, nos caeríamos a cada rato, nos resbalaríamos. Por lo tanto, el roce es fundamental para poder caminar y correr, por ejemplo. Otro ejemplo de cuando el roce es muy necesario, en este caso, como ustedes pueden ver, cuando cae nieve, cuando hay escarcha, los automóviles, ¿cierto? Los neumáticos de los automóviles no pueden adherirse al asfalto, ¿cierto? Se llenan de nieve, se llevan de hielo y se producen este tipo de accidentes. Yo creo que algunos de ustedes lo pueden haber visto incluso en las calles cuando hay lluvia. También ocurre que los autos se resbalan porque ha disminuido demasiado el roce. Entonces, en este caso se hace necesario aumentar el roce. ¿Y cómo se aumenta el roce cuando tenemos automóviles y carreteras o caminos con mucha nieve? Se le colocan cadenas a los automóviles y de esa forma entonces se mejora la adherencia al camino y se evitan este tipo de accidentes por falta de roce. En otros casos, el roce es muy necesario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se nos hace necesario cuando queremos frenar, ya lo dijimos. Pero no solamente con el caso de la nieve, cuando queremos frenar, por ejemplo, la caída libre desde un avión, cuando nos lanzamos para poder practicar paracaidismo, llega un punto en que la persona tiene que abrir su paracaídas y en ese momento, si ustedes se fijan, se produce un jalón hacia arriba y eso es porque el aire, ya dijimos, como en el caso de la hoja de papel, ¿cierto? Que caía extendida. Claro, cuando la persona va cayendo sin el paracaídas abierto, va cayendo en caída libre rápidamente. Pero cuando extiende su paracaídas, se abre, ¿cierto? Que queda como con la forma de la hoja de papel extendida, si ustedes lo piensan un poco. El aire se mete debajo de este paracaídas y produce roce y eso genera una detención, no detención absoluta, pero sí frena la caída, ¿sí? Disminuye la velocidad. En este caso, el roce, entonces, es necesario, muy necesario. Otro ejemplo podría ser la alfombra. Las alfombras traen en la parte de abajo una goma, ¿sí? Una goma que mejora la adherencia. En este caso vemos que le pusieron aquí una gomita, pero ¿para qué lo hicieron? Porque la goma se adhiere porque produce mucho más roce o fricción con las superficies. Entonces así evitamos que una persona pise la alfombra y la alfombra por falta del roce o por disminución de roce se resbale, se deslice y la persona se caiga. Y entonces el roce nos permite frenar y nos permite evitar caídas. Por ejemplo, en las escaleras. Algunos, ¿cierto?, que no utilizan los pasamanos, con escaleras que a veces no están en buenas condiciones, el suelo está demasiado limpio o le han echado algún tipo de cera, qué sé yo. Pasa esto, ¿cierto? Que vamos caminando y no con la intención de caernos, pero nuestros zapatos no se adhieren lo suficiente a la superficie, es decir, hay muy poco roce y nos caemos. Entonces, el roce no es malo, porque algunos dirán, bueno, es malo porque frena los objetos, pero también frenar es importante, como por ejemplo lo estamos viendo aquí. En ocasiones, tratamos nosotros, los seres humanos, de disminuir el roce al máximo, por ejemplo, para hacer competencias deportivas, para disminuir los tiempos
de un deportista para generar marcas olímpicas, por ejemplo, cuando decimos, oh, este deportista hizo su récord en tantos tiempos, en tantos segundos, es porque esas muchas veces son las medidas para poder hacer la diferencia entre un deportista y otro. Y también esto, disminución de los tiempos, nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para nuestro desplazamiento, para nuestro beneficio, porque queremos llegar a un punto, desde un punto a otro, en el menor tiempo posible. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo está referido a un traje especial que se llama LZR Racer, que es de la marca Speedo, como ustedes pueden ver ahí, y es un objeto tecnológico creado por el hombre que es absolutamente controversial, ¿sí? O sea, ha generado bastante discusión su utilización, porque en el año 2008, cuando fueron las Olimpiadas en el año 2008, uno de los más grandes nadadores del mundo, el señor Michael Phelps, utilizó este traje, el ZR Racer de la marca Speedo. Speedo es una marca que hace bañadores, trajes de baño para la gente que se va a bañar a la playa, a una piscina, hasta la gente como Michael Phelps, que son nadadores olímpicos, que han ganado medallas, son genios del deporte. Y esta marca entonces, tras un tiempo de experimentaciones, muchas experimentaciones y análisis de los materiales, creó este traje. ¿Y cuál es la gracia que tiene este traje? Bueno, le permitió a Michael Phelps ganar 8 medallas de oro en esas Olimpiadas. Y frente a eso, entonces, se generó toda esta controversia y toda esta discusión de qué pasaba con el resto de los competidores que no podían acceder a este costoso traje que vale alrededor de 460.000 pesos chilenos en esos tiempos. Ahora está prohibido la utilización de este traje porque este traje permite disminuir los tiempos del nadador, es decir, lo hace ser más veloz, más rápido. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace ser más rápido? Por su constitución, por cómo está hecho. ¿Ya? Este traje le va a generar al competidor, al deportista, una ventaja frente al resto. Y es por eso que si no todos lo pueden utilizar, es mejor que nadie lo use, ¿ya? Porque si alguien lo está utilizando y los otros competidores no, evidentemente que esa persona va a tener ventajas. Y en el deporte eso está prohibido, ¿cierto? Sabemos que las reglas son súper claras y que todos los competidores deben tratar de llegar bajo las mismas condiciones, incluso se hacen categorías por edad, por género, ¿cierto? Para que la competencia sea lo más justa posible. Entonces, si hay competidores que utilizan este traje y otros que no, no es justo. Entonces, ¿cómo fue elaborado este traje? Para contarles un poco. Este traje fue elaborado de la marca Speedo, esta empresa, más la colaboración, el trabajo en conjunto de la NASA. ¿Ya? Y la NASA es la Administración Aeronáutica de Estados Unidos. Ya, yo creo que todos han escuchado hablar de la NASA cuando hablan de los viajes al espacio y de los extraterrestres, qué sé yo. Bueno, la NASA ha hecho muchos estudios científicos en colaboración con diferentes empresas y en este caso trabajó con Speedo y lo que hicieron fue hacer muchas pruebas y ver de qué manera se podía crear un traje que le permitiera al ser humano a mejorar sus marcas olímpicas y nadar de manera mucho más veloz, aprovechando el avance y disminuyendo el roce. Las costuras de este bañador, como se le dice, que se le considera como el bañador más rápido del mundo, debido a los resultados que se obtuvieron, ¿cierto? Después de profundas investigaciones, bueno, y después de ver los resultados también en las Olimpiadas, en el año 2008, cuando se utilizó, este bañador tiene costuras que están unidas con ultrasonido, lo cual le permite que el traje se adapte a la forma del cuerpo de la persona, ya tal como si fuera una segunda piel. Y eso reduce la fricción del arrastre que produce del agua cuando la persona va avanzando a través de ella. Además, posee un núcleo estabilizador interno que sostiene al nadador y que le permite flotar mucho mejor en el agua, haciendo que aumente y mejore su rendimiento. Además, tiene unas membranas que son ultra finas, ya de un material que se llama poliuretano, que están cortadas con un láser, ya en un punto estratégico.
y eso hace que se comprima el cuerpo, que se apriete el cuerpo, ya reduciendo la resistencia con el agua y mejorando el rendimiento de los músculos. Por lo tanto, todas estas características, ¿cierto? Hacen que la persona que lo utiliza, sobre todo si es un nadador profesional, experto, va a mejorar su rendimiento porque va a disminuir, entre otras cosas, el roce con el agua y lo va a hacer mucho más veloz que el resto. En el segundo ejemplo, estamos viendo ahí, eso como pareciera ser un tren futurista. Bueno, no es tan futurista porque esto es algo que ya existe. Esto se llama Alpha X y es un tren bala, ¿ya? Que se construye en Japón. Ya está hecho, pero está en proceso de ser probado. ¿Ya? Este es el último tren bala que existe en el mundo, que es el más rápido del mundo y que puede llegar a alcanzar 400 kilómetros por hora. ¿Ya? Este tren bala hay en diferentes lugares del mundo. En Europa hay y también hay en el Japón, por ejemplo, como en este caso. Y bueno, constantemente están haciendo, ¿cierto?, la carrera de ver quién puede construir el mejor, el más rápido e ir superándose mutuamente. Y en este caso, esta versión del Alpha X comenzó hace 3 años sus pruebas para hacerlos andar por los rieles y ver cuál es la velocidad, porque antes de subir a las personas tienen que ser probados y muy, muy bien probados. De hecho, tan bien probados que se espera que estén operativos alrededor del año 2030. O sea, todavía hay tiempo y quizás chiquillos, ustedes cuando sean grandes y puedan viajar y a lo mejor hayan estudiado, van a poder ir a Japón, alguien, y podrá subirse a este tren bala y se van a acordar de la clase de ciencias cuando hablábamos del roce. ¿Ya? Y quizás van a poder andar en estos trenes a una velocidad de 400 o 360 kilómetros por hora, que es lo que se espera que alcance en los tramos, digamos, que son en línea recta, por supuesto. ¿Y cuál es la gracia de esto? Uno dirá, bueno, ¿y para qué queremos andar tan rápido? Bueno, evidentemente, porque si queremos llegar de una ciudad que está muy lejos, por ejemplo, entre Santiago y Puerto Montt, entre Santiago y Quellón, que es el último pueblo de la isla de Chiloé, allá súper lejos, este tren lo podría hacer en 4 horas y media. Un trayecto que se demora fácilmente en auto a 100 kilómetros por hora, 15 horas, lo podríamos hacer, o 13 horas, lo podríamos hacer en 4 horas y media. Y esto es lo que están esperando y esto es lo que quieren hacer entonces los japoneses. Unir las ciudades de Tokio y Sapporo, que están a 1200 kilómetros, y que con este tren lo podrían hacer en 4 horas y media, recorrer esa distancia. Por lo tanto, estaríamos disminuyendo los tiempos de viaje, haciendo una vida a las personas mucho más práctica y eh, estamos entonces facilitándole la vida a las personas. Ahora, ¿cuál es la gracia del tren? Bueno, viaja a esa gran velocidad. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con el roce? Tiene mucho que ver porque si ustedes se fijan, este tren tiene esta nariz súper larga donde van sus máquinas y tiene 10 vagones hacia atrás aproximadamente. Pero fíjense la forma que tiene, absolutamente lisa. ¿Sí? Y con una nariz muy larga y aquí en la zona donde va el conductor tiene unos vidrios o algún tipo de material similar al vidrio que está absolutamente pegado y liso. Entonces, si nosotros lo pensamos, claro, parece una bala. Y las balas se caracterizan porque son muy rápidas, ¿ok? Porque van rompiendo, por decirlo así, el aire. Van avanzando y van rompiendo el aire y eso hace que se disminuya el roce, ¿ya? Una de las características más importantes para disminuir el roce es que la superficie sea muy, muy lisa, ¿ok? Bueno, ya hemos hablado sobre lo que pasa, digamos, por los objetos creados por el hombre, pero la tecnología no solamente ha sido creada por el hombre, sino que también por nuestro cuerpo humano. La biología humana, el cuerpo, la anatomía del cuerpo humano es maravillosa. Y bueno, no solamente la del cuerpo humano, la de otros animales como águilas, delfines. La piel del delfín es maravillosa para disminuir el roce, por ejemplo. Son mamíferos que son muy rápidos en el agua y pareciera ser como que tuvieran una piel absolutamente lisa y eso les ayuda mucho a avanzar a gran velocidad. En el caso del cuerpo humano podemos ver un ejemplo de una superficie que disminuye el roce
en el caso del cartílago. El cartílago el cartílago articular que recubre las cabezas de los huesos, por ejemplo, de los huesos que están formando la articulación de la rodilla. En este caso, como ustedes pueden ver, en esta articulación se produce este movimiento que es típico de la articulación de la rodilla. Y gracias a que existen estos como almohadillas de este material llamado cartílago, es que se evita que se produzca el roce, el desgaste de los huesos. Cuando una persona tiene un daño en los cartílagos, ¿cierto? Se va a producir entonces un desgaste de los huesos y eso genera mucho dolor, ¿ya? El cartílago recubre estos huesitos. Además, adentro de estos hay un líquido, se llama líquido sinovial, que se encarga de nutrir el cartílago y que además elimina los desechos producidos por el uso de la articulación y protege, gracias a que es un líquido viscoso, protege a los huesos de la fricción que se va produciendo por el movimiento. Acá vemos dos imágenes de articulaciones. Tenemos el de la rodilla y aquí tenemos el del hombro. Es exactamente lo mismo. Vemos que están cubiertos con este material como brillante. Ahora, si no se nos imaginan cuál es el cartílago, acá les coloqué un huesito de pollo, de un tuto de pollo. Ustedes pueden ver que en las cabezas de los huesos, ¿ya? A la cabeza de este fémur, de hueso de pollo, de pata de pollo, aquí tenemos estas zonas blancas que son los cartílagos. Y ahí ustedes quizás van a decir, ah, sí, lo he visto. Cuando mi mamá me sirvió una presa de pollo o cuando mi mamá está preparando un almuerzo, veo que está en esta zona y es algo blando. Bueno, ese material, ese tejido que recubre los huesos, lo que está haciendo es ayudar a disminuir el roce para protegerlos del desgaste. ¿Qué factores afectan el roce entonces? Vamos a ver que algunos de los factores que afectan al roce, es decir, aumentan el roce o disminuyen el roce, van a ser características como por ejemplo la rugosidad de la superficie, ¿ya? La masa del cuerpo, es decir, la cantidad de materia que posee un cuerpo, la viscosidad de los fluidos, la viscosidad de los líquidos o de los gases, la velocidad del cuerpo que se desplaza influye en si va a haber más o menos roce. Y finalmente, la forma del cuerpo va a también afectar en si hay más o menos roce. Veamos entonces ejemplos de esto. Aquí tenemos algo respecto a la rugosidad de la superficie. Cuando hablamos de rugosidad nos estamos refiriendo a que ninguna superficie es lo suficientemente lisa, ninguna, ¿ya? Todas las superficies producen roce. La diferencia es que algunas producen más y otras producen menos. Por ejemplo, acá tenemos este roce por deslizamiento, porque es una superficie que está en contacto con otra, se está deslizando, ¿cierto? La caja se está deslizando sobre el suelo, este bloque. Y aquí vemos una imagen ampliada que está representando la rugosidad del suelo, es decir, estas pequeñas imperfecciones. Hay algunas superficies que tienen más imperfecciones que otras. Por ejemplo, si yo pongo una alfombra aquí, ahí vamos a ver que es súper difícil poder hacer avanzar un mueble deslizándolo por una alfombra. Y eso es porque la alfombra, a tener una mayor cantidad de rugosidades, de imperfecciones, ¿cierto? Va a hacer que aumente el roce. En cambio, si yo lo coloco sobre algo liso o lo más liso posible, como una baldosa, claro, se va a mover más rápido o más fácil, porque va a tener menos rugosidades. Entonces, la rugosidad, a mayor rugosidad, más roce, a menor rugosidad, menor roce. Otro de los factores que influye sobre el roce o fricción es la masa de los cuerpos, es decir, cuánta materia tiene un cuerpo. A mayor cantidad de materia, a mayor cantidad de masa, mayor roce. A menor masa, menor roce. Como vemos aquí, este niño está haciendo deslizar una caja por una superficie y esta caja está vacía. Entonces es fácil y lo vemos representado porque aquí te ven los vectores, ¿cierto? Por una parte, la flecha verde indica el roce que va en dirección opuesta a la fuerza que está aplicando el niño, que está representada con este vector de color morado. Al otro lado vemos al mismo niño, pero ahora está con la caja llena de juguetes. Y entonces vemos que la fuerza aplicada por él es la misma,
la flecha que está aquí morada, pero un poquito más. ¿Por qué? Tiene que aplicar más fuerza porque al estar lleno tiene más masa y al tener más masa el roce aumenta. Fíjense ustedes ahí. Bien, otro factor que influye en el roce es la viscosidad de los fluidos, en este caso de los líquidos de los gases. Cuanto más viscoso es un líquido o un gas, es más espeso. Por lo tanto, ejerce una mayor resistencia al avance de los cuerpos sólidos que pasan a través de él. Si yo quiero pasar por una piscina llena de miel versus pasar por una piscina llena de agua, es evidente que me va a costar mucho más avanzar en la piscina llena de miel, porque la miel es más viscosa y ejerce mayor roce. Vamos a ver en este video un ejemplo entonces de lo que es la viscosidad de los líquidos. Carrera de monedas. ¿Qué necesitas? 2 monedas del mismo tamaño. Un vaso con shampoo. Un vaso con agua. ¿Cuál de los líquidos es más viscoso? Deja caer las monedas en los vasos desde una misma altura. Observa lo que sucede. ¿Por qué ocurre esto? La viscosidad es la propiedad de los líquidos en donde se ejerce una resistencia a la fluidez que se genera a partir del rozamiento entre moléculas. El shampoo tiene mayor viscosidad que el agua, por eso la moneda tarda más tiempo en llegar al fondo del vaso. Bien, entonces en este caso el líquido más viscoso es el champú y por lo tanto ejerce una mayor resistencia o roce al avance de la moneda. Y si ustedes escucharon la explicación, hablamos de que hay un rozamiento, un roce, una fuerza de fricción o roce entre las moléculas del champú y las moléculas del agua. Donde hay una mayor cantidad, concentración de moléculas es en el champú porque es un líquido que es más viscoso. En cambio en el agua hay menor cantidad o menor concentración de moléculas. Por lo tanto hay más espacio, quiere decir entonces que se van a rozar menos. Bien. Otros factores que influyen en el roce, en que el roce sea más o sea menos, es la velocidad del cuerpo que se desplaza. Cuando hay una mayor velocidad, va a haber mayor roce. Como ustedes pueden ver en el GIF que aparece ahí, ¿cierto? Vamos a suponer que la persona saca la cabeza por la ventana del auto y cuando la velocidad del auto es poca, ¿cierto? Vamos a sentir una brisa. Pero cuando la velocidad del auto es mayor y sacamos la cabeza hacia afuera, nos pasa un poco lo que estábamos viendo en el GIF de la cara de este personaje, ¿cierto? Que se nos deforma, se nos desfigura la piel, el rostro, se nos pone así como arrugado y tendemos a cerrar los ojos. Y eso es efecto del roce. Otro factor que también influye en que el roce sea mayor o menor es la forma del cuerpo. Y aquí tiene que ver con lo que vimos en la hoja de papel cuando la tirábamos abierta, extendida, y cuando la tirábamos hecha pelotita. Cuando está extendida, aumenta el roce, ¿sí? Porque el área de contacto con el aire es mucho mayor. Entonces, entre más aerodinámico es el objeto, menos roce o menos resistencia va a ofrecer contra el aire o el agua. Cuando es menos aerodinámico, va a haber un mayor roce. Y aquí les puse el ejemplo del delfín, porque él tiene una piel muy especial y una forma muy especial, se parece un poquito al tren bala, si ustedes se fijan, la punta de la nariz y la forma de la cabeza. Nosotros los humanos nos hemos inspirado mucho en las formas de la naturaleza para poder sacarle provecho a lo que la biología nos entrega, digamos, como conocimiento, y a partir de eso hemos creado también nuestros objetos tecnológicos. Así que no es que nosotros somos inteligentes, tenemos la capacidad de observar cuando lo queremos hacer, y es por eso que hemos imitado muchas formas de la naturaleza. Vamos a ver este video que nos va a permitir comprender mucho mejor estos dos conceptos de la velocidad, cómo influye en el roce, y cómo las formas aerodinámicas, más o menos aerodinámicas, también van a influir en el roce. Veamos entonces el video. El tema, Macarena, es que en la naturaleza cualquier objeto que se desplace dentro de un fluido, sea un líquido, sea un gas, encuentra resistencia. En realidad se está peleando con el aire, lo está
separando y trata de avanzar. Hay una fuerza en Hay una contra. fuerza que se opone, y esa fuerza crece de una manera impresionante. Se siente mucho en la medida que va aumentando la velocidad. A partir de los 70, 80 kilómetros por hora realmente se hace importante, y por allá por los 200 es una pared. Y a la naturaleza le llevó también unos cuantos millones de años desarrollar formas para enfrentar esa naturaleza. Mirá, por ejemplo, los submarinos han copiado, la piel de los submarinos nucleares han copiado la conformación de la piel del delfín, porque tiene un arrastre mínimo. Un águila que se lanza en picada alcanza casi 300 kilómetros por hora simplemente atraída por la fuerza de gravedad. Es decir, la naturaleza se preocupó durante millones de años. Nosotros modestamente pretendemos en un túnel, el túnel de viento, que es un túnel en el cual se hace circular aire a distintas velocidades, optimizar la forma de un vehículo para que ese vehículo se comporte de la manera más civilizada posible, es decir, que no remonte vuelo, que si hay un viento lateral no se lo lleve. Es realmente un tema apasionante el de la aerodinámica. Y si vos me acompañás, te invito a visitar un túnel de viento. Nada más que decir, vamos a verlo entonces. Algo que nos resulta totalmente simple y familiar, que es subir a un vehículo, darle arranque y salir andando, en realidad implica detrás de sí un enorme conflicto, dicho en el buen sentido de la palabra, entre la naturaleza y nosotros. ¿Por qué? Porque para que el vehículo avance tenemos que respetar una serie de leyes de la naturaleza, de la física, de la termodinámica, que tenemos que tratar de no pelearnos con ellas y que de alguna manera jueguen a nuestro favor. Hay un montón de juegos que hacen a la resistencia aerodinámica del vehículo, es decir, nos estamos peleando con el aire, a la resistencia a la rodadura, el rozamiento, nos estamos peleando con el rozamiento contra el piso, y hacia el aprovechamiento de energía de los motores. Conjugar todo esto en un vehículo, créame que no es nada sencillo, o lo que es peor, conjugar todo eso con la estética, con la belleza. Uno de los factores más importantes que se utiliza para esta pelea, entre comillas, con el aire, ¿cómo se logra? Se logra en un túnel de viento, mediante concienzudos estudios de gente que prueba y prueba y prueba sobre la base de una forma para tratar de respetar y que esa forma oponga la menor resistencia posible al avance. Cuando eso se logra, bueno, estamos en buenas condiciones. Le cuento, para un vehículo convencional se pueden llegar a gastar 400, 600 horas en túnel de viento estudiándolo. ¿Cuáles son los conflictos aerodinámicos peores? ¿En la parte de arriba del vehículo o en la parte de abajo? Definitivamente en la parte de abajo. En la parte de arriba se puede jugar con formas razonablemente agradables, como para que el vehículo se desplace resistiendo el mínimo posible. Pero abajo del auto aparecen dos problemas. Primero, que el aire no se mezcle, no haya efectos de licuadora y no actúe como freno. Y la segunda es que el auto sea sustentable, que se mantenga pegado al piso. Porque si empiezo a tener presión de aire abajo del auto y el auto se parece un ala, va a querer volar. Y el efecto que yo quiero es exactamente el contrario, que se comporte sí como un ala, pero un ala al revés. Para que a medida que aumenta la velocidad, no le digo que se mantenga pegado al piso, pero que por lo menos trate de volar lo menos posible. De ahí surgen los alerones que se utilizan en competición para sí, ahí sí, a alta velocidad, que el auto se mantenga pegado al piso. Pero le cuento que esos alerones atentan contra el consumo, porque también ofrecen mucha resistencia al aire y bueno, y complican un poco la cosa. En autos de calle es muy complejo y le reitero, se gastan muchas horas de túnel de viento para tratar de mejorar ese conflicto, esa pelea que tenemos permanentemente con el aire. Bien, chicos, hemos visto en esta clase entonces la fuerza de roce o fricción, que es una fuerza que se va a oponer al movimiento, va a frenar el objeto que se está moviendo o incluso va a frenarlo o va a mantenerlo en estado detenido si es que ninguna otra fuerza actúa sobre él para sacarlo de la inercia. Hay cosas súper importantes que hay que considerar sobre el roce. Cuando nosotros queremos disminuir el roce porque necesitamos que así sea, porque ya dijimos que el roce no es ni bueno ni malo, ¿cierto? El roce puede servirnos cuando queremos frenar objetos, evitar caídas, pero también queremos disminuirlo, por ejemplo, cuando queremos aumentar la velocidad, disminuir los tiempos de traslado, ¿cierto? O evitar que las superficies se desgasten por el efecto del roce. Por lo tanto, a veces queremos que el roce aumente y otras veces queremos que el roce disminuya, va a depender de cuál es la aplicación de esta fuerza.
Una cosa importante que tenemos que recordar son las variables que van a influir en que el roce sea mayor o menor. Dijimos que una era la forma del objeto, y ahí es donde aparecen las formas aerodinámicas, que son relacionadas con tratar de evitar lo menor posible el contacto o el roce, la resistencia que va a ejercer el objeto al avanzar a través del aire o del agua, por ejemplo. La masa, mayor masa, cuando los objetos tienen una mayor cantidad de materia, van a ejercer mayor roce y por lo tanto va a costar más moverlos. Otro factor que debemos considerar es la velocidad. Cuando un objeto va a mayor velocidad, va a haber un mayor roce. Y es sumamente importante no olvidarnos de que el roce siempre está presente cuando hay contacto entre los objetos, ¿ya? Y estos objetos pueden estar en movimiento o pueden estar estáticos. El roce se puede dar en superficies sólidas, se puede dar en superficies líquidas, un sólido y un líquido en contacto, o entre un sólido y un gas en contacto. Bien, la tarea de la clase va a ser responder las preguntas de la guía de trabajo, las preguntas que vienen a continuación. Ustedes ya respondieron una primera parte de la actividad, vieron unos videos, respondieron unas preguntas, ahora vieron este video y les toca responder un par de preguntas respecto de lo que vimos de la clase y desarrollar la actividad 52 del libro de actividades, el libro de ciencias, el libro de actividades. Aquí les puse una imagen. Ya no se confundan, no es el libro de ciencias, sino que es el libro de actividades de la página 52. Aparece ahí esta actividad donde ustedes deben formular una pregunta de investigación a partir de una situación. Entonces ustedes tienen que analizar y luego ir respondiendo las preguntas que aparecen allí. Bien, chicos, espero que haya quedado claro. Recuerden que si la clase se les hace un poco larga, pueden ir parando, pueden tomarse un tiempo, pueden regular su aprendizaje y cuando ya estén preparados retomar, ¿cierto? Tener un pequeño descanso y retomar. Ahora, si tú puedes hacer la clase, verla completa desde una y concentrado, perfecto, te felicito. Pero cada uno sabe lo que puede y lo puede hacer. Y por lo tanto, como tenemos la libertad de hacerlo en casa y en nuestros tiempos, el que necesita un descanso para el video, va a tomar agüita, hacer algo que tenga que hacer, se distrae y retoma. ¿Para qué? Para que estemos al 100% concentrados y no estemos pensando, bueno, ¿cuándo termina esto? Espero que no haya sido demasiado largo, que haya sido algo interesante y entretenido de escuchar y de ver. Así es que nos estamos viendo en la siguiente clase de la semana que viene a continuación. Y les voy a estar dando pronto anuncio ahí en el tablón de cuando tenemos encuentro Meet. Espero que estén muy bien y nos vemos. Adiós.